el secretariado particularmente, y ella hizo todos los ingentes esfuerzos para lograr en esa primera instancia del secuestro la liberación pronta. No se dieron las condiciones, se acabó el Caguán en el año 2002, se acabó, se rompieron las conversaciones, sin embargo Ángela siempre permaneció haciendo las tratativas necesarias para lograr mi liberación. Se entrevistó con muchos personajes del mundo, congresistas de los Estados Unidos, presidentes, entre ellos el presidente Chávez, y haciendo todas las gestiones, y como tú dices, muy contestataria. Yo escuchaba por radio muchas de sus apreciaciones, sus declaraciones, sus comentarios, sus entrevistas, en fin. A veces me sorprendía uno un poco lo fuerte, pero la entendía, porque se trataba era de la vida de su esposo, de un ser humano, y ella no podía comprender la indiferencia al que la estaban sometiendo la sociedad colombiana, por un lado, frente a la cultura de violencia y a la anestesia que esa cultura de violencia ha logrado imprimirle a los colombianos, una cultura de violencia que ha hecho una indiferencia absoluta frente al drama del secuestro, frente al drama del desplazamiento, frente al drama de las masacres, frente al drama en general de la violencia del país. Y yo la entendía también frente a una indiferencia del gobierno que sistemáticamente se burlaba de las familias de los secuestrados, engañaba a las familias de los secuestrados, por supuesto partiendo de la base de que el gobierno no era el que nos había secuestrado. Es decir, había una clara concepción de que eran las FARC las que tenían la responsabilidad directa de liberarnos, porque ellos eran los que nos habían secuestrado. Pero lo que sí no veía clara, y no veíamos nosotros claro, era el hecho de que el gobierno, lejos de facilitar unos procesos a través de una negociación, que no era claudicación, sino una negociación para poder traer con vida la libertad a los secuestrados, había una sistemática oposición a esos actos. Eso era lo que generaba la rebeldía permanente de Ángela y de mis hijos en sus apreciaciones. ¿Y cómo es la vida en familia, doctor Luis Eladio Pérez, después del secuestro? ¿Qué ha pasado con la señora Ángela, con Sergio, con Carolina? Bueno, bien, muy bien. Hemos tenido un proceso de reintegración bastante rápido, seguro. Hemos comprendido y entendido que todos cambiamos. Hemos asumido esos cambios con la suficiente madurez y bueno, muy felices porque tenemos 3 nietecitos. Sergio, mi hijo mayor, tiene 3 hijos y por supuesto nos han dado una inmensa alegría. Abrigamos la esperanza de que nuestra hija Carolina, quien también ya es casada, nos dé la satisfacción de contar con nietecitos por parte de ella. ¿Y qué han dicho ellos después de que usted vuelve nuevamente a ser tentado por la política? Porque en un principio usted como que llegó un poquito desilusionado, decepcionado de la política, y dijo que no volvería a meterse en esto. No, yo no llegué decepcionado de la política, Uriel. Yo manifesté en las primeras declaraciones de que no volvería a la política electoral, que invitaba así a los colombianos a que participásemos todos en los procesos políticos del país. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que la gente no participa. Aquí hay una capacidad electoral de 29 millones de colombianos, pero si acaso 9 de ellos se manifiestan en las elecciones del Congreso. Uno diría que es un Congreso sin representatividad legítima, que es un Congreso como que espurio frente a las posibilidades de un gran número de colombianos de elegirlo. Y que ese era uno de los grandes problemas que tenía el país, que ello había permitido entronizar en las esferas políticas de Colombia a una clase que no había sido capaz de responder a las expectativas del pueblo colombiano, que habían creado unas maquinarias de tal manera que habían sido permeadas por la corrupción, por los vicios tradicionales de la corrupción, la compraventa del voto. Por supuesto, el que invierte comprando un voto aspira a recobrar ese dinero y además con intereses. Esa es la ventana abierta para la corrupción y eso era lo que venía sucediendo. Yo manifesté que no querría participar en ese entonces en procesos electorales porque imagínense, después de 7 años de un secuestro tan fuerte, de una familia que sufrió al igual que yo el secuestro,
Porque si yo estaba encadenado a un árbol en la selva, mi familia estaba encadenada a los edificios de la ciudad de Bogotá, en la otra selva, en la selva de cemento. Y de manera que yo no podía ser tan irresponsable de que a las pocas horas de cambio hacer manifestaciones, de volver a una actividad de altísimo riesgo, de muchísimas dificultades para poder aplicar el criterio básico familiar de la unidad, de la compenetración. Necesariamente uno tiene que estar viajando, estar por fuera del hogar, y eso implica un inmenso sacrificio y una inmensa comprensión para poder soportar y aguantar y poder superar una vida en familia. De manera que esas apreciaciones me llevaron a decir eso. Pero ¿qué ocurrió, Uriel? Yo empecé desde el mismo día de mi liberación a buscar caminos por traer a la vida y a la libertad a las personas que quedaban allá. Usted recordará que a los pocos días de haber recobrado mi libertad, viajé a Francia, me entrevisté con el presidente Sarkozy, hicimos muchas tratativas y muchas diligencias con ellos en el ánimo de buscar un camino con el presidente Chávez, con el presidente Correa, con el presidente Uribe. Viajé a los Estados Unidos, hablé en el Departamento de Estado, hablé en el Congreso norteamericano, hablé en la Casa Blanca, en el Pentágono, en fin, creando unas condiciones para poder avanzar en un proceso que pudiéramos traer a la libertad a las personas que estaban allá. Sucedió lo de la Operación Jaque y naturalmente todas esas gestiones que veníamos haciendo quedaron truncas, pero no truncas las apreciaciones sobre la vida nacional, no truncas sobre las apreciaciones de lo que yo entiendo hoy y comprendo que debe hacerse en función país, de poder avanzar para superar los grados de polarización en que está nuestra patria, para poder avanzar en crear unas condiciones para generar un gran movimiento de reconstrucción nacional, para que ese movimiento de reconstrucción nacional y los colombianos todos entendamos que existen unos factores estructurales que generan la violencia, que el hambre, la miseria, la falta de oportunidades, el abandono en muchos colombianos es el caldo de cultivo que alimenta las expresiones violentas que se manifiestan a través de la guerrilla o del paramilitarismo o de la delincuencia común. En razón a ello y en un buen día, en un avión viajando hacia Francia, me encontré con Sergio Fajardo. Conversamos mucho, durante 12 o 13 horas de viaje, conversamos mucho, él contándome sus experiencias en Medellín como alcalde. Yo, lastimosamente, lo único que tenía que contar era la tragedia que había tenido que soportar durante 7 años, pero logramos compenetrar en mucho lo que consideramos tiene que hacerse por Colombia. La superación de la polarización, la lucha frontal contra la corrupción, avanzar en superar esos factores estructurales, dar la gran revolución educativa en el país, en fin. Y bueno, pasaron los días, los meses, yo seguí opinando, seguí viajando, seguí dando conferencias, charlas en diferentes universidades de Colombia, del mundo, en escenarios, participando muy activamente en todos los procesos que tuviesen que ver con la defensa y la lucha por los derechos humanos, hasta que un buen día Sergio me llamó, me invitó a participar en su proyecto político y no lo dudé un minuto. Me parece que es una alternativa válida para el país, una alternativa refrescante, y aquí estamos, Uriel. Afortunadamente. Siempre en Colombia se necesita otra voz, una voz que disienta de todo un discurso que se ha manejado, yo creo que en estos últimos 8 años con mayor énfasis. Recordando un poquito ese 10 de junio de 2001, ya era 11, pues nosotros recibimos como periodistas al doctor Guillermo Enríquez Miranda, al doctor Alfredo Almeida García, y en verdad ellos no encontraban palabras. Debe ser muy difícil tratar de explicar algo inexplicable, pero recordamos también que la preocupación fundamental, por ejemplo, en el caso del doctor Guillermo Enríquez Miranda, era su salud. Incluso él dijo que había tenido oportunidad de acompañarlo unas horas adicionales. Sí, y yo tengo una inmensa deuda de gratitud, además de un cariño y una amistad por siempre con Guillermo Enríquez Miranda, con Alfredo Almeida, con sus familias, siempre han sido supremamente generosos conmigo. Y yo recuerdo, sí, que Guillermo, claro, el problema, Uriel, es que yo soy diabético, pero esa diabetes no me empezó con el secuestro, fue antes. Yo
yo creo que hace tal vez 20 años me determinaron la diabetes, y naturalmente esa es una enfermedad silenciosa, complicadísima, que tiene que tener una inmensa disciplina mental la persona que la tiene para poder superar los estragos que ella, de no hacerlo, hace en el organismo. De manera que, primero, con una medicación adecuada, y segundo, por supuesto, con una dieta acorde con la propia enfermedad. Circunstancias esas que en la guerrilla naturalmente no se dieron, ni droga ni dieta. Y yo recuerdo esos últimos minutos antes de que ya me separaran de Guillermo, de Alfredo, de Carlos Carvajal, fueron minutos como en que Guillermo me hacía como una serie de recomendaciones para eso. Recuerdo que me decía que procurase hacer mucho ejercicio, que no combinara harinas, bueno, mucho cuidado con el azúcar, en fin, porque sabíamos que las condiciones iban a ser muy difíciles. Ya entre nosotros 3 o 4 minutos antes, horas antes ya de que me internaran en la selva, pues ya comprendíamos lo que iba a suceder, ya estábamos plenamente conscientes de que ya me iban a llevar a mí. Y sí, yo recuerdo esas palabras de Guillermo y las tengo muy grabadas. Recuerda también, doctor Luis Eladio Pérez, cuántos días estuvo en ese territorio de la Victoria, que tuvo oportunidad de escuchar la radio. ¿Qué escuchaba en las emisoras, especialmente las de Ipiales? Yo ahí en la Victoria no estuve sino esa noche que nos separaron. Dormí coincidencialmente en la misma cama que le tocó dormir al doctor Mauricio Vela, mi buen amigo, el notario de la ciudad de Ipiales, cuando sufrió él el mismo drama. Y recuerdo porque me decían, no, aquí durmió el doctor Vela. Y al otro día ya me llevaron ya selva adentro. Yo empecé a caminar a las 5 de la mañana. Luego las primeras noticias las escuché como a las 5 de la tarde de ese segundo día. Estaremos hablando del martes 12 de junio, cuando llegamos a un campamento a la orilla de una quebrada, un agua, recuerdo, helada, fríísimo, todo era terrible, y alguien puso radio y ya estaban dando las noticias todas las emisoras sobre mi secuestro. Seguimos caminando durante 4 o 5, yo no recuerdo exactamente, como 5 o 6 días, y llegamos a un sitio 9 horas abajo de Monopamba, sobre la línea del oleoducto, el trasandino, que viene ahorita. Estábamos ya como muy cerca al Putumayo, y en ese terreno me tuvieron 2 años. Ahí estuve a un lado unas veces entre el río Guamués y el río Sucio y el tubo oleoducto. Entonces me paseaban cada 2 o 3 meses, me cambiaban de sitio. Allá entraba bastante bien Radio Las Lajas, recuerdo, y tal vez otras emisoras, Caracol, puede ser Ipiales, en fin. Había algunas emisoras que entraban y yo hacía barridos desde las 5 o 5 y media de la mañana de algunas noticias. Algunas buenas, otras muy desagradables. Hubo algunos comentarios de algunos periodistas que me mortificaron mucho. Que por supuesto que yo había ido a entregarme, que yo había ido a venderme a la guerrilla. Unas apreciaciones tan absurdas. ¿Qué sería lo que yo había hecho en mi vida que la guerrilla sí me iba a juzgar? Bueno, una serie de estupideces, ¿no? Que me dolían muchísimo, pero también, por supuesto, escuchaba muchas voces de solidaridad de los ipialeños y de los nariñenses y en general de los colombianos. De manera que eso me estimulaba. Empecé a escuchar en eso entonces los mensajes de mi familia. Yo no sabía que existían programas como Las Voces del Secuestro. Algún guerrillero me dijo, póngale atención que hay un programa en donde las familias de los secuestrados mandan mensajes. Y yo lograr captar, después de varios días, cuál era la emisora, porque el guerrillero no me había dicho que se trataba de tal emisora y a tales horas, sino allí, a fuerza de estar todas las noches oyendo radio, logré captar la emisora que transmite ese tipo de programas. Y bueno, desde ahí fui un adicto y adepto, sin duda, a Caracol y a, por supuesto, RCN, que fueron las 2 emisoras que permanentemente estuvieron alimentándonos espiritualmente a través de ese cordón umbilical con nuestras familias. Una
de esas apreciaciones que le chocaban al doctor Luis Eladio Pérez tenía que ver con la vía Junín Barbacoas, que decía que había conseguido como 1.000 millones de pesos y que esa plata se había perdido, que supuestamente se la había llevado el senador. Ojalá, lo que pasa es que no sé a qué senador se refiere que se la llevó, y si fui yo, entonces se me olvidó dónde dejé el maletín. Que por eso era que lo enjuiciaba la guerrilla, ¿no? Eso es absurdo, estúpido, esos son cuentos de los enemigos. Así como había enemigos que manifestaban eso, habían todavía enemigos políticos que cada vez me mataban. Empecé a aparecer en el basurero Ipiales muerto, claro. Escuchaba apreciaciones, en ese entonces se avecinaba un proceso político que era el del año 2002. Mi familia me inscribió como candidato al Senado, yo estando secuestrado. Hubo solidaridad de muchísimas personas y amigos que nos acompañaron, pero por supuesto enfrentados a la desidia y a la maleficencia de los propios enemigos políticos que manifestaban cómo van a votar por Luis Eladio si él está muerto. Ese era yo mismo escuchaba por la radio ese tipo de apreciaciones. De manera que mire, uno en la vida pública está sujeto a cualquier tipo de apreciación. Prácticamente los amigos suyos, sus seguidores, trataban de repartírselos entre los que estaban acá. Era como una especie de rapiña por sus seguidores. ¿Le quedan de aquellos seguidores amigos fieles, amigos que están ahorita con usted? Cuando yo le decía a usted hace un rato que volví a la política para tratar de aportarle un grano de arena a la reconstrucción del país, cuando desde mis primeras declaraciones, cuando recobré la libertad, manifesté que le pedía perdón a Colombia por lo que pude haber hecho como senador, como gobernador, como representante, y no lo hice, y que quería resarcirme con mi propia conciencia, lo que me dio la base para volver a la política es que encontré nuevamente a todo el grupo, inclusive a muchos de los que hicieron apreciaciones que no obedecían a la realidad que yo estaba viviendo. Esa fortuna no la tiene casi nadie en el país. Usted, después de estar 8 años por fuera del escenario de la política, encontrar la base de todos sus amigos en el departamento de Nariño, lo único que me llevó a pensar es que lo que habíamos hecho durante 15 años de ejercicio político era haber construido un movimiento, un grupo a base de la amistad, del cariño, de la lealtad, del cumplimiento. Eso diferencia en mucho a los tradicionales que consideran que en la política no hay amistad, que en la política lo que hay es aliados, y que por supuesto no genera ningún vínculo. Seguramente, si alguno de ellos hubiese tenido una tragedia como la que yo viví, tenga la plena seguridad que si acaso les hubiese quedado su familia como testimonio de ese cariño. Yo recuerdo que en el periódico Testimonio de Nariño publicamos la ley 191 del 95, la ley de fronteras, que la aprendimos a vivir cuando el senador la estaba impulsando en el Congreso. Muchos de pronto no atacaban con nombre propio al doctor Luis Eladio Pérez Bonilla, pero entonces atacaron de la manera más fuerte la ley de fronteras, que no servía para nada, que había que hacer otra, y todavía lo sostienen. En 8 años que estuvo el doctor Luis Eladio Pérez Bonilla fuera del Congreso, esclavo en la selva, ninguno de los congresistas de Nariño ni de Colombia se preocupó por esa ley, por su reglamentación, por su implementación, y pues quedaba más fácil decir que no había servido para nada. Pero no solamente por la ley de fronteras, Uriel, hay que decirlo como es propio, por ninguna ley. Es que lo más triste es que en 8 años de ausencia, salvo 2 o 3 leyes que son saludos a la bandera aquí, no se ha hecho ninguna ley importante ni para el departamento de Nariño, ni como origen nariñense para Colombia. Eso es lo que da tristeza. La ley de fronteras es parte de un marco legal que creamos en su momento para darle la opción al Estado colombiano a través del gobierno de invertir en las zonas fronterizas. ¿Y cómo me van a decir que no sirve? Hoy en Ipiales se paga en Nariño cerca de 1.000 pesos menos por el valor del combustible, gracias a la ley de fronteras. Hace pocos días estuvo el presidente Uribe en Ipiales, y frente a la crisis que se estaba generando con el Ecuador, por la reevaluación del peso, en fin, por todas esas coyunturas que hacen esa economía pendular de frontera, la propuesta del presidente Uribe era reglamentar la devolución del IVA a los extranjeros que viniesen a hacer
compras en la ciudad de Piales con el ánimo de incentivar el comercio. Eso está en la ley de fronteras de hace 15 años. En la ley de fronteras estaba la devolución, la exención del IVA a todos los productos importados que se consumieran en las regiones fronterizas. Habría que preguntarle a las autoridades regionales y locales si hicieron la aplicabilidad de todos esos procedimientos que estaban contemplados en la ley. A mí no me vengan a decir que la ley es mala. ¿Cómo será tan mala que después de 15 años tiene vigencia y todavía disfrutan en mucho los nariñenses de las ventajas que se lograron a través de ella? Que habrá que adecuarla, claro. Allá creamos la zona económica, creamos las zonas francas, creamos zona económica especial de exportación a Ipiales. Le dimos todos los mecanismos para que Ipiales pudiese despegar, obando la zona de frontera. Habrá que ver y juzgar en dónde está el sector privado. ¿Qué hizo la Cámara de Comercio en su momento? ¿Qué hicieron los empresarios, los eventuales empresarios industriales? Si aprovecharon esa coyuntura, el ánimo de crear unas maquilas, de generar empleo para la región. ¿Por qué en Cúcuta sí se pudo y por qué en Ipiales no? ¿Por qué Cúcuta tiene uno de los índices de desarrollo más importantes, no solamente de Colombia, sino la de Latinoamérica? Gracias a las mismas normas que creamos en su momento para beneficiar a Ipiales, pero que por supuesto tenían una connotación nacional. Entonces aquí no vengan a decir que era Luis Eladio Pérez fue el que se equivocó al hacer la ley de fronteras. No, señor, aquí hubo una inmensa desidia de todos los actores que tenían que ver en la resolución de la misma. Fue una lucha incansable que hicimos durante muchos años y que por fortuna para mí siento un inmenso agrado, hoy todavía sigue vigente. He escuchado a algunos congresistas de Nariño actuales manifestando cada rato que van a reformar la ley de fronteras. Se le pasó los 4 años y no lo hicieron. Ahora le tocará a Luis Eladio Pérez llegar nuevamente al Senado para hacer un nuevo marco legal. Es hora de otra pausa aquí en la entrevista de Testimonio de Nariño. Ya volvemos. La entrevista con Uriel René Guevara Rivelo. Muchas gracias por su compra. Pero papá, ¿qué haces? ¿No ves que está vivo? El desarrollo de los colombianos vive con el IVA. Tienes razón, la factura está viva porque la factura vive con el IVA. Pídela y consérvala. La entrevista con Uriel René Guevara Rivelo. Bueno, nos fuimos a una pausa para que entre los televidentes quedara como un instante de reflexión en las últimas palabras del doctor Luis Eladio Pérez Bonilla. ¿Qué hicieron los actores, los responsables, los dirigentes durante 15 años para que muchos de los beneficios que traía la ley de fronteras sirvieran como beneficio, como polo de desarrollo para nuestra región? Sin embargo, doctor Luis Eladio Pérez, vivimos en una zona difícil, es una zona de frontera precisamente. Ha habido dificultades con el gobierno del Ecuador. Los nariñenses, los ecuatorianos en el cordón fronterizo pues luchan, ellos por su cuenta, quizás demasiado distantes de Quito y de Bogotá, por resolver esos problemas. ¿Cómo capta usted este sentimiento que se vive en frontera respecto del sentimiento que se vive en las capitales y las peleas de los dos gobiernos? Es que el problema es que se vivan en las capitales un sentimiento que debe vivirse en las fronteras. Las relaciones empezaron a tener dificultades cuando, en lugar de ejercerse entre los habitantes que de las regiones fronterizas, Carchi, Tulcán, Ipiales, Nariño, en fin, empezó a hacerse las relaciones fue entre Bogotá y Quito, entre empresarios e industriales interesados en negociar con el Ecuador y en comerciantes ecuatorianos en comprar productos colombianos. Aquí todas las instancias que habíamos también creado, parte de ellas a través de la ley de fronteras, como las zonas de integración fronteriza, las comisiones de vecindad, todas esas instancias que permitiesen participar a los actores de las regiones de frontera se violaron, se acabaron, se perdieron. Entonces, unas relaciones manejadas con personas
que no sufre, que no viven las vivencias propias, que no tienen las vivencias de la zona fronteriza, pues tenían que fracasar, por un lado. Segundo, posterior a lo sucedido con Raúl Reyes, el ataque al campamento en territorio ecuatoriano, sin duda fue un hecho que determinó el deterioro de las relaciones. Porque le faltó al presidente de la República nuestro, al doctor Álvaro Uribe, hablar con la verdad. Álvaro Uribe mintió, y solamente hasta hace poco tiempo, en la cumbre de Bariloche, por primera vez reconoció y pidió excusas al pueblo ecuatoriano. Que si se hubiese tenido un tratamiento diferente en las primeras horas, tenga la plena seguridad que no hubiese habido todos los resquemores que generaron y que posteriormente fueron la causa del deterioro de las relaciones. Era la violación a un país, era la violación sistemática al derecho internacional, a los protocolos correspondientes. Yo no quiero entrar a juzgar si fue bueno o malo, quiero salirme de ese tema, pero lo que le quiero significar es que si se hubiese dado un tratamiento diferente al momento de haber sucedido los hechos o previos a ellos, no se hubiese deteriorado las relaciones, que enhorabuena, hoy se han empezado a mejorar. Se han empezado a mejorar por la presión de los propios habitantes de las fronteras, pero que no podíamos dejar pasar de largo porque estaba tomando un cariz y un color diferente. El presidente Correa, a través de algunas expresiones, estaba generando una xenofobia contra los colombianos, xenofobia que llegó a casos tan extremos como el asesinato de dos compatriotas que por supuesto estaban cometiendo unos delitos, pero que no justificaba la actitud y la reacción del pueblo ecuatoriano.